El teléfono vibró sobre la mesa a las 7:45 de la mañana, y antes de contestar ya sabía que era Ilse, porque solo ella llamaba a esa hora con la voz recién levantada y el rencor ya despierto. «Nélida», dijo, sin saludar, «necesito que escuches con atención, porque no lo voy a repetir». Del otro lado se oía movimiento, una cafetera, la voz de un hombre. Su esposo, Bruno. Yo estaba de pie junto a la estufa, con la pala de madera en la mano y el sartén de huevos a la mitad. En la mesa, a 3 pasos de mí, mi esposo untaba mantequilla en un pan tostado con la paciencia de quien tiene toda la mañana por delante. «Te escucho», dije. «Mi papá murió anoche». Lo soltó así, plano, como quien lee una hora de tren. «Le falló el corazón. Ya está todo arreglado con la funeraria. Y quiero dejarte algo claro desde ahora, para que no te hagas ilusiones. La casa, las cuentas, el terreno de García, todo eso es mío y de mis hermanos. Tú no eres nada legalmente. Nada. Así que ve pensando dónde vas a vivir». Se oyó la risa de Bruno al fondo, corta, satisfecha, la risa de alguien que llevaba años esperando ese llamado. «¿Ya le dijiste?», preguntó él sin bajar la voz. «Dile que tiene hasta fin de mes, que no se haga la víctima». Miré hacia la mesa. Mi esposo había dejado el cuchillo sobre el plato y me observaba con las cejas apenas levantadas, esperando. Le sostuve la mirada un segundo. Después, muy despacio, aparté el sartén del fuego. Caminé hasta la mesa y puse el celular sobre el mantel, entre su taza de café y la mía, y apreté el altavoz. «Repítelo, Ilse», dije. «Repite lo del corazón de tu papá». Hubo un instante de silencio. Ese silencio en que una persona todavía no entiende por qué el piso empezó a moverse. Luego Ilse, molesta por tener que repetirse, alzó la voz. «Que mi papá está muerto, Nélida. ¿Qué parte no entiendes? Murió anoche. Y tú no vas a ver un solo peso de lo que era suyo». Mi esposo se limpió los labios con la servilleta, se aclaró la garganta y habló hacia el teléfono con una tranquilidad que a mí me erizó la piel. «Buenos días, hija», dijo Adalberto. «Qué raro. Yo me siento bastante bien para estar muerto. Nunca escuché un silencio caer tan rápido. Fue como si al otro lado del país alguien hubiera apagado el mundo». La cafetera seguía sonando, lejana. Bruno dejó de reír. Pero para entender por qué mi esposo respondió con esa calma y por qué yo no temblé al poner el altavoz, hay que retroceder 11 meses, hasta la tarde de octubre en que entendí que la familia de mi marido ya me había enterrado en vida. Me llamo Nélida Sandoval. Tengo 53 años y nací en Monterrey, en la colonia Independencia, en una casa que trepaba por el cerro y desde cuya azotea se veían las luces del centro cuando bajaba el calor. Mi padre fue albañil toda su vida. Mi madre lavaba y planchaba ajeno. De ellos aprendí 2 cosas que me sostuvieron después: que el trabajo honesto no avergüenza a nadie y que un papel firmado vale más que 100 promesas dichas de buena fe. Por eso estudié. Trabajé de día en una mueblería y de noche en la carrera de Derecho, y me costó 8 años lo que a otros les cuesta 5, pero terminé. No me hice litigante, nunca me gustaron los pleitos ruidosos. Me hice notaria adscrita. Durante 26 años trabajé en la notaría pública de un hombre llamado Don Efrén Cavazos, revisando escrituras, redactando testamentos, cotejando poderes, atestiguando la última voluntad de gente que quería dejar las cosas en orden antes de irse. Aprendí que las familias se rompen casi siempre por lo mismo, por lo que no se dijo a tiempo y por lo que se firmó sin leer. Enviudé a los 44. Mi primer esposo, Genaro, murió de un infarto cortando el pasto un domingo. No tuvimos hijos. Pasé 4 años sola, entre el trabajo y una casa demasiado callada, hasta que conocí a Adalberto Rivas en la boda de una sobrina, los 2 sentados en la mesa de los que ya no bailan. Él era viudo también, ingeniero civil jubilado, con 3 hijos grandes y una manera pausada de hablar que me hizo sentir, por primera vez en años, que no tenía que apurarme. Nos casamos cuando yo tenía 48
y él 59. Por bienes separados, algo que él propuso y yo agradecí, porque los dos llegábamos con lo nuestro y ninguno quería que el otro pensara que venía por interés. Yo tenía mi casita en la colonia Independencia, mis ahorros y mi trabajo. Él tenía la casa de la colonia del Valle, en San Pedro, una construcción de 2 plantas que había levantado con sus propias manos, cuando San Pedro todavía tenía calles de tierra, y un terreno en el municipio de García que compró barato hacía 30 años y que ahora, con la ciudad creciendo hacia allá, valía una fortuna. Sus 3 hijos nunca me quisieron. No con odio abierto al principio, con algo peor, con una cortesía fría que me recordaba a diario que yo era una intrusa en la silla que había ocupado su madre. Ilse, la mayor, tenía 38 años y era la que llevaba la voz. Contadora, casada con Bruno, un hombre que administraba una refaccionaria y que miraba el terreno de García como quien mira un boleto de lotería premiado. Los 2 varones, Fabián y Renato, eran más callados, pero seguían a Ilse en todo. En las comidas familiares yo servía, levantaba los platos, preguntaba por los nietos y ellos me contestaban con monosílabos y volvían a hablar entre ellos como si yo fuera parte del mobiliario. Adalberto lo veía y no lo veía. Los hombres buenos a veces son ciegos para la crueldad educada, esa que no grita, que sonríe, que dice «Gracias, Nélida», con la temperatura justa para que nadie pueda acusarla de nada. Yo no me quejaba. Había aprendido de mi madre a aguantar el desdén ajeno sin devolverlo, y creía, tontamente, que con el tiempo se ablandarían. La primera grieta apareció un martes de octubre del año pasado, cuando encontré a Adalberto sentado en el estudio con un sobre membretado en las manos y la cara de un hombre al que le acaban de decir una cifra que no esperaba. «El corazón», me dijo, sin que yo preguntara. «El cardiólogo dice que tengo el corazón cansado. Nada urgente, pero hay que cuidarse». Me senté a su lado, le tomé la mano. No era la primera vez que un médico le mencionaba la palabra, pero esa tarde algo en él se había puesto serio de una manera nueva. Esa noche, en la cama, me dijo en la oscuridad: «Nélida, quiero dejar las cosas en orden. No quiero que cuando yo falte tú te quedes a merced de mis hijos. Los conozco. Van a querer sacarte de la casa el mismo día del entierro». Yo, que había redactado cientos de testamentos ajenos, sentí un frío raro al escuchar el mío rondando la conversación. «No te preocupes por mí», le dije. «Preocúpate por vivir muchos años». «Voy a hablar con don Efrén», insistió él. «Con tu notario. Quiero hacer las cosas bien». Y las hizo. Eso fue lo que ninguno de sus hijos supo nunca. Eso fue lo que Ilse, 11 meses después, ignoraba por completo cuando marcó mi número a las 7:45 de la mañana para anunciarme mi desalojo. Pero voy demasiado rápido. Hay que contar lo que pasó en medio, porque nada de lo que hice al final habría tenido sentido sin las semanas de humillación silenciosa que lo precedieron. Después de aquella consulta con el cardiólogo, la salud de Adalberto se volvió, sin que él lo dijera claramente, un tema de conversación entre sus hijos. Yo lo notaba en las llamadas que Ilse le hacía con una dulzura que nunca me había mostrado a mí. «Papi, ¿cómo te sientes? Papi, ¿ya te tomaste la pastilla? Papi, ¿por qué no vienes a vivir unos días acá con nosotros para cuidarte mejor?» Adalberto, que no era tonto pero sí padre, se conmovía. Yo, que sí era desconfiada por oficio, escuchaba desde la cocina y sentía que algo se estaba tejiendo en un cuarto donde a mí no me dejaban entrar. La segunda grieta fue un documento. Una tarde de noviembre, Ilse llegó a la casa con Bruno y una carpeta. Traían buena cara, demasiado buena. Se sentaron con Adalberto en la mesa del comedor, extendieron unos papeles y empezaron a hablar de ordenar el patrimonio, de evitarle molestias a papá, de un poder notarial sencillito para poder ayudarte con los trámites del banco sin que tengas que andar saliendo. Yo pasaba con una charola de café cuando alcancé a leer, del revés, una línea que no era ningún poder sencillito. Era un poder general para actos de administración y de dominio. En cristiano, la facultad para vender, hipotecar o transferir los bienes de Adalberto sin volver a consultarle.
Le estaban pidiendo a mi esposo que firmara, sin leer, la llave de todo lo que tenía. Dejé la charola, y con la voz más neutra que pude, dije: Adalberto, antes de firmar cualquier cosa, ¿por qué no lo revisamos con calma esta noche? Yo te lo leo despacito. Ilse me clavó la mirada. Fue el primer momento en que dejó caer la máscara. No te metas, Nélida. Esto es entre mi papá y nosotros. Tú aquí eres la esposa, no la dueña. Adalberto se removió en la silla, incómodo, pero algo en mi tono, o en su propio instinto, lo hizo detenerse. Déjenmelo pensar, dijo, y firmó nada esa tarde. Ilse recogió los papeles con los labios apretados. En la puerta, mientras Bruno arrancaba la camioneta, ella se volvió hacia mí y me dijo en voz baja para que Adalberto no oyera: «Disfruta la casa mientras puedas». No contesté, pero esa noche no dormí. No por la amenaza, sino porque entendí algo con la claridad de un documento recién sellado. No estaban esperando a que Adalberto muriera. Estaban trabajando para vaciarlo en vida. A la mañana siguiente hice lo único que sé hacer bien cuando tengo miedo. Fui a ver a don Efrén. La notaría olía, como siempre, a papel viejo y a café recalentado. Don Efrén tenía ya 71 años, la vista cansada y una memoria de elefante para cada escritura que había pasado por sus manos en medio siglo. Me recibió en su despacho, me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé de contarle lo del poder de dominio, se quitó los lentes y me dijo: «Nélida, tú sabes tan bien como yo lo que ese poder significa. Si tu esposo lo firma, para cuando él falte, no va a quedar nada que heredar. Van a vender el terreno de García y la casa antes del funeral, y a ti te van a dejar en la calle, sí, pero a él lo van a dejar sin nada que dejarle a nadie, ni a ustedes ni a los nietos». «¿Qué puede hacer él?», pregunté. «Legalmente, sin pelear con sus hijos, porque no va a pelear con ellos. Los quiere». Don Efrén se quedó pensando. Luego sonrió con esa media sonrisa de notario viejo que ha visto de todo. «Puede hacer las cosas al derecho, puede otorgar testamento. Y si le preocupa protegerte a ti sin desheredar a sus hijos, puede constituir algo mejor que un testamento, un fideicomiso». Volví a casa con la idea rondándome. Esa noche se la planteé a Adalberto con cuidado, sin asustarlo, sin ponerlo contra sus hijos. Le dije que si de verdad quería dejar las cosas en orden, había maneras de hacerlo que protegían a todos. A él en vida, a mí si él faltaba, y a sus hijos como herederos, pero sin que nadie pudiera vender nada a las carreras. Adalberto me escuchó, y al final, con esa voz pausada suya, dijo algo que me desarmó. «¿Sabes qué, Nélida? Llevo meses sintiendo que mis propios hijos me tratan como a un enfermo que estorba. Tú eres la única que me habla como a un hombre que todavía está vivo». Al día siguiente fuimos juntos a la notaría, y durante las 3 semanas que siguieron, don Efrén, Adalberto y yo armamos, papel por papel, la estructura que 11 meses después haría caer a Ilse desde muy alto. Voy a explicarlo como me lo explicó don Efrén, en palabras de gente normal, porque el clímax de esta historia no se entiende sin esto. Primero, Adalberto otorgó testamento. En él dejaba, en efecto, la casa de San Pedro y el terreno de García a sus 3 hijos por partes iguales. A mí no me dejaba ni un ladrillo de esas propiedades, y así se lo dije que lo hiciera, para que nadie pudiera acusarme jamás de haberlo despojado de nada en favor mío. Yo no quería sus bienes, nunca los quise. Pero segundo, y aquí estaba la clave, Adalberto constituyó un fideicomiso sobre esas mismas propiedades. Un fideicomiso es, para explicarlo simple, una figura donde una persona pone sus bienes bajo la custodia de una institución de confianza, con instrucciones precisas sobre qué se puede hacer con ellos y cuándo. Adalberto puso la casa y el terreno en fideicomiso con un banco, y las instrucciones que dejó fueron estas. Mientras él viviera, nadie podía vender ni hipotecar nada sin su firma personal, presente ante notario, comprobando que estaba vivo y en pleno juicio. Ningún poder,
Ninguna gestión de terceros servía. Solo él, en persona. Y cuando él faltara, el fideicomiso establecía que sus hijos heredarían las propiedades. Sí, pero con una condición: que yo, Nélida, tenía derecho de habitación vitalicio sobre la casa de San Pedro. Es decir, podían ser dueños de las paredes, pero yo tenía el derecho legal de vivir en esa casa hasta el día de mi propia muerte, y nadie, ni ellos ni un juez, podía sacarme. Adalberto agregó una cosa más, por su propia voluntad, que a mí me hizo llorar cuando la escuché dictarla. Del dinero que tenía en cuentas de inversión, un dinero que sus hijos ni sabían que existía porque era producto de años de guardar callado, dejó una parte específica para mí, no una fortuna. Lo justo para que yo, si él faltaba, pudiera vivir con dignidad sin depender de la caridad de nadie. Ese dinero no tocaba las propiedades de los hijos, salía de lo suyo, aparte. Firmamos todo ante don Efrén el primer viernes de diciembre del año pasado. Adalberto sano, lúcido, contento de haber dejado las cosas en orden. Los hijos no supieron nada. Ese era el punto. No por venganza, sino porque Adalberto los conocía y sabía que si se enteraban, no descansarían hasta desbaratarlo. Durante los meses siguientes, la vida siguió con una normalidad tensa. Ilse volvió a la carga 2 veces más con lo del poder. Adalberto, ahora que entendía lo que le pedían, le decía que sí, que pronto, que en cuanto se sintiera con ánimo de ir a la notaría, sabiendo que nunca iría para eso. Los aplacaba con largas, y ellos, creyendo que era cuestión de tiempo, esperaban. Lo que ninguno esperaba fue lo que pasó una noche de septiembre, hace apenas 2 semanas. Adalberto tuvo un episodio. A las 11 de la noche se llevó la mano al pecho, se puso pálido y me dijo que sentía una presión rara. Llamé una ambulancia y lo internaron en un hospital de San Pedro. Angina, dijeron los médicos, un aviso serio, pero no un infarto. Lo tuvieron 3 días en observación, le ajustaron los medicamentos y lo mandaron a casa con la instrucción de cuidarse y evitar sobresaltos. Aquí es donde la historia se tuerce hacia el teléfono de las 7:45, porque Ilse se enteró del ingreso al hospital. Alguien del hospital, una conocida suya que trabajaba en admisiones, le pasó el dato la misma noche. Pero le pasó el dato incompleto, o ella entendió lo que quiso entender, que su padre había ingresado grave por el corazón de noche. Y en algún momento entre esa llamada y la mañana siguiente, el dato incompleto se convirtió, en la cabeza de Ilse y de Bruno, en la noticia que llevaban 1 año deseando. No sé si de verdad creyeron que había muerto, o si prefirieron creerlo porque les convenía. Lo que sé es que no llamaron al hospital a confirmar. No llamaron a mí, que era la esposa. No llamaron a sus hermanos siquiera. Bruno, según supe después, empezó esa misma madrugada a contactar a un comprador que llevaba tiempo interesado en el terreno de García. Ilse redactó, con la frialdad de su profesión de contadora, la lista de lo que le tocaría. Y a las 7:45 de la mañana, envalentonada, marcó mi número para hacer oficial mi desalojo antes de que el cuerpo, según ella, estuviera frío. Solo que el cuerpo estaba desayunando pan tostado con mantequilla, a 3 pasos de mí, muy vivo. Cuando Adalberto habló por el altavoz: «Buenos días, hija, qué raro. Yo me siento bastante bien para estar muerto». El silencio del otro lado duró lo que dura una eternidad pequeña. Después se oyó la voz de Ilse, quebrada, incrédula. ¿Papá? «El mismo», dijo Adalberto. Y por primera vez en meses su voz no tenía nada de pausada, tenía filo. «Dime una cosa, Ilse. ¿A quién estabas repartiendo mis cosas apenas creíste que me había muerto?» Porque las escuché todas, la casa, las cuentas, el terreno, y a Nélida a la calle. Todo eso lo dijiste con mi hija hablando, no con un notario, con mi hija. Se oyó a Bruno decir algo entre dientes, un «cállate» apurado, y luego el sonido de una silla arrastrándose. «Papá, nos dijeron nos informaron que habías...» Ilse no encontraba la mentira que la salvara. «Estábamos confundidos, fue una confusión.
Gracias a Dios estás bien. Estoy bien, cortó Adalberto. Pero tú acabas de mostrarme sin querer exactamente quién eres. Y eso, hija, ya no se puede desver. Colgó él. No yo. Puso el celular sobre la mesa, boca abajo, y se quedó mirando su plato de huevos frío. Le temblaba un poco la mano, y no era del corazón. Era de eso otro que duele más y no sale en ningún electrocardiograma. Me senté junto a él. No dije nada. A veces el mayor respeto que le puedes tener a alguien es no llenarle el dolor de palabras. Al rato, Adalberto habló, casi para sí mismo. Cuando su mamá vivía, Ilse era la que me abrazaba en el aeropuerto, la que me hacía dibujos. Se pasó la mano por la cara. ¿En qué momento se volvió esto? No se volvió de un día para otro, le dije con suavidad. El interés se cuece lento, solo que uno no lo ve hasta que hierve. Ese día no hicimos nada más. Adalberto necesitaba asimilarlo, y yo no iba a empujarlo hacia decisiones tomadas en caliente. Pero algo había cambiado en la casa, algo definitivo. La niebla que impedía a Adalberto ver a sus hijos con claridad se había levantado de golpe y ya no se podía volver a bajar. Los días siguientes fueron extraños. Ilse llamó varias veces. Adalberto no contestó. Mandó mensajes largos, cargados de «Papá, te amo», y todo fue un malentendido, y esa mujer te está poniendo en nuestra contra. Esa mujer, yo. Ni en su arrepentimiento fingido podía dejar de señalarme. Fabián, el segundo hijo, vino a la casa a los 3 días. De todos, era el menos áspero conmigo, y llegó con la cara de quien sabe que su hermana hizo algo grave. Se sentó con su padre en el estudio y hablaron mucho rato. Yo no escuché, pero cuando Fabián salió, se detuvo frente a mí en la puerta, y por primera vez en 5 años me miró como se mira a una persona. «Nélida», dijo, «yo no sabía lo del poder, lo del terreno, nada de eso. Ilse nos dijo que era para cuidar a mi papá». Bajó la mirada. «Perdón, de veras, no le eché en cara nada». La gente que pide perdón de verdad ya carga bastante con su propia vergüenza. Fue Adalberto quien, una semana después, me sentó en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde había respondido su propia muerte por teléfono, y me dijo que había decidido algo. «Voy a contarles del fideicomiso», anunció. A los 3, cara a cara. «Quiero que sepan que las cosas ya están arregladas, que van a heredar lo que les toca, pero que nadie va a vender nada a mis espaldas, ni te va a sacar a ti de esta casa cuando yo falte. Y quiero que lo oigan de mi boca, no de un abogado cuando yo ya no esté para explicárselos». «¿Estás seguro?», le pregunté. «¿Se van a enojar?». «Que se enojen», dijo, y por primera vez en mucho tiempo lo vi tranquilo de verdad. No con la calma resignada de antes, sino con la de un hombre que recuperó el timón de su propia vida. «Prefiero verles la cara ahora, mientras puedo, que dejarte a ti sola aguantándolos después». La reunión fue un domingo, en la casa de San Pedro. Vinieron los 3, Ilse con Bruno, Fabián solo, Renato con su esposa. Adalberto los recibió en la sala, los sentó y yo serví café como siempre, pero esta vez me quedé. No en la cocina. En la sala, sentada junto a mi esposo, donde él me pidió que me sentara. Ilse llegó con la actitud de quien viene a controlar daños, ya recompuesta de su papelón, lista para pintarme como la manipuladora que le había robado el cariño de su padre. Empezó apenas se sentó. «Papá, qué bueno que nos juntas, porque hay cosas que se tienen que hablar en familia, y creo que todos deberíamos poder hablar con confianza sin…» Me miró, «sin gente de fuera presente». «Nélida es mi esposa», dijo Adalberto sin alzar la voz. «Se queda. Y esto no es una conversación, Ilse, es un aviso». Sacó de una carpeta las copias que don Efrén había preparado, una para cada hijo, y con la paciencia de ingeniero que explica un plano, les fue contando lo que había hecho hacía 10 meses. El testamento, el fideicomiso, que ellos heredaban la casa y el terreno, que nada podía venderse sin él en vida, que yo tenía derecho a vivir en la casa hasta mi muerte, que mi parte salía de un dinero aparte que no tocaba lo de ellos.
Conforme hablaba, vi las caras cambiar. Renato y Fabián escuchaban serios, asintiendo. Para ellos, en el fondo, era un alivio saber que su padre había dejado todo claro y justo. Pero Ilse se fue poniendo rígida, y cuando Adalberto terminó, explotó por donde de verdad le dolía. ¿Derecho de habitación vitalicio?, dijo casi riéndose de pura rabia. O sea que esta señora se va a quedar viviendo en la casa de mi mamá hasta que se muera y nosotros no podemos hacer nada. ¿Esto es idea tuya, papá, o es idea de ella? Porque yo sé de dónde viene esto. Ella es notaria, papá. Ella sabe cómo hacer estos enredos. Te manipuló para quedarse con la casa. Y ahí, por fin, hablé yo. No a gritos, con la voz que uso cuando le leo a alguien una escritura que va a cambiarle la vida. Ilse, tienes razón en una cosa. Soy notaria. Trabajé 26 años redactando testamentos. Precisamente por eso, lee bien el documento antes de acusarme. Le señalé la hoja. Ábrelo en la cláusula quinta. La casa es de ustedes tres. La propiedad, las escrituras, todo a nombre de ustedes cuando tu papá falte. Yo no soy dueña de un solo clavo. Lo único que tengo es el derecho a vivir ahí, que tu papá me dio por su voluntad y que yo no le pedí. Hice una pausa. Si yo hubiera querido manipularlo, como dices, con lo que sé de leyes, ¿no crees que me habría puesto a mí como dueña? Pude haberlo hecho. No lo hice. Porque nunca quise la casa de tu mamá. Quise que tu papá durmiera tranquilo. Es distinto. Ilse abrió la boca y no le salió nada. Bruno, a su lado, tenía la mirada fija en la palabra fideicomiso, como quien mira cerrarse la puerta de una bóveda. El negocio del terreno, el comprador que había contactado la madrugada de la falsa muerte, todo eso acababa de volverse humo frente a sus ojos. Adalberto cerró la carpeta. Hay algo más que quiero que sepan, dijo. Y esto no está en ningún papel. La mañana que Ilse creyó que yo estaba muerto, no perdí solo la ilusión de que mis hijos me querían más que a mis cosas. Gané algo. Vi con claridad quién estuvo a mi lado todos estos años sin pedir nada. Me tomó la mano sobre el sillón. Ustedes van a heredar la casa y el terreno, como es justo, porque son mis hijos y los quiero. Hasta a ti, Ilse, aunque hoy no me lo creas. Pero el respeto no se hereda. Ese se gana. Y hay quien lleva 5 años ganándoselo callada, mientras otros esperaban mi funeral. Nadie respondió. Renato tenía los ojos húmedos. Fabián miraba el piso. Ilse se levantó, tomó su bolsa y antes de salir soltó su última bala, esa que las personas disparan cuando ya perdieron la guerra. Cuando te mueras, esa vieja va a estar sola en una casa que no es suya. Eso es lo único que le dejaste. Adalberto la miró con una tristeza sin rabia, la tristeza de un padre que entierra algo que creía que tenía. Puede ser, dijo, pero estará en su casa, y con la conciencia tranquila, que es más de lo que tú vas a tener. Ilse se fue. Bruno detrás. No han vuelto a hablarnos. Han pasado 2 semanas desde ese domingo. La vida en la casa de San Pedro se acomodó en una paz que no habíamos tenido nunca, porque por primera vez no hay una mentira sostenida sobre la mesa. Adalberto está mejor del corazón. El susto de la angina lo hizo cuidarse en serio, caminar por las mañanas, comer sin sal, tomarse las pastillas sin que yo se lo recuerde. Renato y Fabián vienen a comer los domingos con sus familias, y poco a poco han empezado a hablarme distinto, a decirme Nélida sin ese hielo de antes. Los nietos me dicen tía. No es poco para quien fue mueble 5 años. De Ilse no sé casi nada. Fabián me contó que ella y Bruno andan mal, que el negocio de la refaccionaria tiene deudas, que el terreno de García que ya daban por vendido y por gastado era la tabla de salvación de sus cuentas. Me dio, no voy a mentir, una punzada de algo parecido a la lástima. No por lo que perdió en dinero, sino por lo que perdió y no sabe medir. La última imagen que su papá tendrá de ella para siempre es la de una hija repartiendo su herencia mientras él desayunaba vivo. Yo volví a la notaría medio tiempo. Don Efrén, con sus 71 años, dice que mientras yo siga yendo,
Él sigue abriendo. Redacto testamentos, como siempre. Y cada vez que un hijo llega con su padre anciano a pedir un poder sencillito para ayudarlo con el banco, yo levanto la vista de mis lentes y observo con mucho cuidado la cara del viejo y la cara del joven. Porque aprendí, en carne propia, a distinguir al que viene a cuidar del que viene a heredar antes de tiempo. Anoche, antes de dormir, Adalberto me dijo en la oscuridad como aquella vez: «Nélida, gracias por no dejarme firmar aquel poder». «No me lo agradezcas a mí», le contesté. «Agradécele a tu instinto, que te hizo dudar». «Mi instinto tenía tu voz», dijo él, y se quedó dormido con mi mano entre las suyas. Me quedé despierta un rato, mirando el techo de esa casa que no es mía y en la que, sin embargo, tengo derecho a envejecer. Y pensé en mi madre, que planchaba ajeno y que me enseñó que un papel firmado vale más que 100 promesas. Tenía razón, pero le faltó decirme la otra mitad, la que aprendí sola, que hay papeles que no se firman por interés, sino por amor. Y que a veces el acto más grande de cariño no es dejarle a alguien una casa, sino asegurarte de que nadie lo pueda echar de ella. Aprendí que ser subestimada tiene un filo escondido. 5 años me trataron como a la sirvienta de lujo, como a la intrusa que no entendía de asuntos de familia. Nunca se les ocurrió preguntar a qué me dedicaba, qué sabía, qué había firmado con mis propias manos durante media vida. Me miraron y vieron a una señora que servía café. Nunca vieron a la notaria que estaba sentada, en silencio, cuidando que la última voluntad de un hombre bueno se cumpliera al pie de la letra. La justicia, esta vez, no hizo ruido. No hubo policías, ni gritos, ni escándalos. Hubo un documento firmado a tiempo, un altavoz apretado en el momento justo, y un hombre que, al oír a su hija anunciar su muerte, entendió por fin quién había estado vivo para él todos esos años. Si esta historia te llegó, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te subestimaron por tu apariencia o tu silencio, sin imaginar lo que eras capaz de hacer? Te leo con el corazón. Y si quieres acompañarme en más historias como esta, quédate por aquí. Nos vemos en la próxima.